Es un nuevo día. Cada amanecer nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bienvenidos a Un Nuevo Día con Yajaira Liriano, un espacio donde cada palabra de Dios nos llena de vida, esperanza y propósito. Hoy exploraremos juntos la verdad que transforma vidas. Prepárate para ser inspirado. Como de costumbre, tenemos aquí una persona con vasta expertise, una mujer maravillosa, una mujer emprendedora, destacada en el área empresarial. Y lo que más me llama la atención es que ella combina la espiritualidad con el quehacer día a día. Es mentora, es coach, es una profesional emprendedora que motiva y ayuda a otros a emprender de una manera excepcional. Aparte de eso, publicó su libro, aquí lo tenemos. Y ya les revelo quién es. Yajaira Liriano con nosotros esta noche compartiendo su maravillosa experiencia de vida y cómo podemos emprender con propósito. Yajaira, bienvenida. Gracias. Punto de encuentro es tu punto. Aquí siéntete en casa. Gracias. Bienvenida. Soy más que mi realidad. Maravilloso. Vamos a ver qué nos cuenta Yajaira y todo lo que tenemos que aprender de su historia y como mujer emprendedora. Hay mucho que aprender. No nos da este tiempo, ¿verdad? Por favor, me avisan con tiempo cuando hay que cortar, porque si es por ella y por mí vamos a gozarnos este momento y nos desconectar. Definitivamente. Seguimos. Bien, Yajaira, iniciamos conociendo tu historia. ¿Quién es Yajaira? ¿De dónde viene Yajaira? ¿Cómo inicia Yajaira? Mira, Yajaira es una apasionada del aprendiz. Amo ayudar a otros, principalmente a las mujeres. Me encanta y estoy totalmente dedicada en cuerpo y alma en ayudarla, apoyarla, tanto emocional, espiritual, mental, financieramente, a que las mujeres reconozcan quiénes son, que son líderes, que tienen un potencial dentro de ellas, que son únicas. Y estoy enfocada 100% en esa meta principal, adicional a que soy madre, soy hija, abuela. ¡Abuela! Sí. Oh my God, de verdad, no lo parece. Felicidades. Sí. ¿Dónde nace esa pasión? ¿Dónde nace esa pasión de querer compartir? Porque una cosa es que sea bien inquieta con el conocimiento y lo apliques a tu vida y sea toda una empresaria y ejerza la función de madre y en la iglesia y en todo el quehacer. Pero ya llevarlo a compartir a otros, a empoderar, no es una tarea fácil, ¿o sí? No, no es una tarea fácil, pero te digo la verdad, para mí sí. Para mí es fácil hablar con personas, acercarme a ellos. Escuchar problemas y ayudarle a salir de su comodidad, de su zona de confort. A mí me encanta. ¿Cómo lo logras? Me encanta que las personas, incluso yo misma me acerco a ellas cuando veo, porque claro, cuando estamos en una relación constante, primero con Dios, se ve la situación que tienen las personas de tú a tú. Dios te da el discernimiento para poder ver dónde está la carencia de esa alma y sí, tú misma te le sabes acercar. Sí, Dios me da el conocimiento y adicional a eso me revela dónde los problemas, principalmente donde las personas tienen esa carencia. Porque muchas veces nosotros venimos con situaciones desde mucho tiempo atrás y cuando nos vamos de casa a un trabajo, no sabemos incluso qué está pasando esa persona puntualmente. Y déjame decirte que yo me manejo con personas como esa diariamente, personas que lloran, personas que trabajan con otras personas a su lado, no saben quiénes son, a veces no conocen sus nombres y están pasando por situaciones muy difíciles y caóticos en sus casas y tú no sabes lo que está pasando en esa empresa específicamente. Y eso me ha detenido a darme cuenta la necesidad que hay en las personas, en acercarme, en preguntar cómo te sientes,
todo bien, ¿qué te sucede? Principalmente cuando un colaborador veo que no hace las tareas a tiempo o no me da los resultados esperados, entonces una alerta de que algo no está bien con esa persona. Y me encanta acercarme, me encanta ser parte quizás de, quizás apoyarlo a resolver esa situación, que a veces lo ven grande, pero a veces no es tan grande, simplemente la persona necesita una palabra. Y con esa palabra te aseguro que su vida cambia, se transforma. Yaira, ¿dónde nace tu sentir? ¿Dónde nace esa vida con propósito? Yo descubrí mi vida con propósito después que conocí a Dios. Anteriormente, mi vida, siempre digo que yo tenía mucha fe. No sabía lo que era la fe literal. ¿Por qué te digo que yo tenía mucha fe? Porque siempre desde niña yo vengo con muchas carencias y situaciones limitantes. ¿Cómo cuáles carencias? ¿Puedes citarlas? Por ejemplo, a mí me negaron la educación profesional. ¿Te la negaron? ¿Te coartaron? Yo no tuve la oportunidad de estudiar como unas personas normales. Por falta de recursos. Por falta de recursos. No necesariamente. Hubieron muchos factores que limitaron mi aprendizaje en ese momento. ¿Podemos saber cuáles? Claro, prácticamente cuando me voy del país, yo estuve en un lugar y cuando me reuní con mi madre, lamentablemente mi madre tenía una mentalidad muy atrasada. ¿Qué edad? Yo tenía 11 años de edad. Una niña. Uh-huh. Cuando yo me voy, prácticamente mi madre se enfocó en que no debía de ir al colegio, que ella tenía mucho miedo de que me hicieran daño, tenía, como decimos, un tabú. Entonces todo esto, lamentablemente, no me permitió a mí desarrollar mi aprendizaje. Luego de que yo veo toda esta situación, para la gloria de Dios, en este tiempo, ya yo dándome cuenta de la necesidad tan grande, después que ya soy una mujer y tengo tanto emprendimiento, me formo, me educo y empiezo a retomar mi vida educativa nuevamente. Pero prácticamente eso fue ayer. Pero después que eres adulta, o sea que nunca es tarde. Es para eso que tienen, mira, excusa para estudiar. Tú eres un ejemplo vivo de lo que es la resiliencia, el enfoque, cortar con los sesgos mentales. Háblanos de esa parte. ¿Cómo lidiaste con tu origen maternal que tenía tantas limitantes para tu poder entonces abrirte al conocimiento que te fue negado? Lo que sucede es que todo esto que yo viví de la falta del conocimiento literal era prácticamente la teoría. Pero recuerda que cuando yo desarrollo mis habilidades y empiezo a emprender, yo tenía 15 años. Cuando yo emprendí, que empecé a decir, ya yo no quiero esta vida, hay algo más que me espera y yo lo voy a descubrir. ¿A los 15 años? A los 15 años. Pues muy madura tú, porque hay muchas personas que todavía tienen 40 y están botezando con el sueño. Pero yo no veía limitaciones. Yo entendía que las limitaciones, ¿y sabe por qué yo no veía las limitaciones? Por lo que me sucedió. Porque mi mamá, mantenerme prácticamente oculta, y yo ese anhelo que sentía, que quería juntarme con mis amiguitos, que por qué no me dejaban salir, que por qué no, siempre me preguntaría el por qué. Entonces esa curiosidad, yo siempre he sido muy curiosa y he sido muy, muy atrevida. Esa curiosidad me llevó a mí a no conformarme simplemente con un piso o una escoba, porque ese era el destino que me esperaba. No digo que está mal, pero eso era lo que veía. Eso era lo que se proyectaba si seguías la misma línea de tus ancestros. Exactamente, eso era lo que se veía a esperar. Ahora, como yo no estaba conforme, y yo decía, algo más me espera y yo tengo que descubrir qué es ese algo, entonces aproveché mi momento. Recuerdo que en un momento de mi vida me vi desempleada a los 14 años más o menos, que me vi desempleada y aproveché ese momento y dije, ¿sabes qué? Estaba desempleada y con una niña en la mano. Con 14 años, o sea, una niña con otra niña. Así es. Yo salí embarazada muy joven
y tuve obligatoriamente ya que olvidar mis sueños, que era estudiar. Yo anhelaba, yo quería ser poeta. ¡Ay, qué linda! ¡Qué y linda! me robaron mis sueños. Y yo me quedé, yo me quedé con eso en mi corazón, de que, ¿por qué? Yo me merezco otra cosa, otra vida. Y eso se me quedó en mi mente. Yo decía, yo quiero dejar huellas en la vida, yo quiero ser alguien, yo quiero que me reconozcan. Y eso no se me quitaba de la mente. Y decía, yo quiero ayudar personas. O sea, eso nacía en mí. Porque yo recuerdo que cuando estábamos, cuando las chicas iban a la escuela, que yo no, ellas me hacían a que yo le escribiera las cartas de poesía a los novios, a los profesores. Entonces eso era como un anhelo, una pasión en esto que yo veía desde muy joven, muy pequeña. Considerando tu creencia en Dios y esa fe que arde en ti, me imagino que ya tú has encajado la pieza de rompecabezas diciendo, bueno, me tocó vivir todo eso para yo poder empoderar a otras que hoy tienen tantas limitantes, ¿verdad que sí? Y esa pasión que Dios puso en ti, esa llama que ardía en ti tan joven, sin todavía ni siquiera conocer de Dios, hoy tú puedes entender para qué Dios te estuvo formando. Así es. Y déjame decirte que todo lo que sucedió en mi vida fue perfecto. Exacto. Todo, orden divino de Dios. Todo fue perfecto. Aunque no lo entendías en aquel momento. Pero fue perfecto. Pero hoy soy lo que soy y he podido identificar que ni siquiera mi madre tuvo culpa, porque ahora entiendo desde su posición que es mi madre y la amo con todo mi corazón, la respeto, la valoro. Independientemente, ahora estoy dedicada para que ella también se dé cuenta, se dé una nueva oportunidad de ver la vida diferente. Porque eso fue lo que a ella también le tocó. ¿Y quién soy yo para juzgarla hoy, después que yo la entiendo? Yo la maltraté también en su momento, la juzgué también en su momento. Y hoy yo no puedo juzgar a mi madre porque simplemente ni siquiera decirle perdóname. Hoy yo tengo que decirle perdón por juzgarte. Perdón por hacerte daño, por pensar cosas que no son. Porque en ese momento no sabía, pero hoy sí. Sí, que ella fue víctima de víctimas. Ella fue víctima de víctimas. Así es, que siguió repitiendo un patrón. Y qué lindo que Dios te llamó para tú hacer ese despertar en tu familia y poder entonces compartir la luz con otros. Así es. Qué maravilloso. Tu historia llama mucho la atención porque la parte donde dices que te coartaron con los estudios, esa mutilación, creo que hay personas allá afuera que también se identifican con esa parte. Wow, no me pudieron mandar a la escuela a tiempo, en mi casa no había provisiones, no había zapato, mochila, no hay dinero, o tengo que ir a la calle a trabajar como mi mamá porque no hay otra cosa que salir a buscar el pan de cada día. Así es. Y como mi mamá lo que hace es el servicio doméstico, pues a mí también me toca. Hay niños que desde pequeños eso es lo que le toca. Y tú no conformarte con eso es lo que marca la diferencia. Así es. Yo le doy tantas gracias a Dios. O sea, Dios ha tenido tanta misericordia conmigo y mi familia, que hoy, con lo que el enemigo quiso, quizá un día, provocar algo difícil o caótico en mi vida, lo hizo para bien. Porque hoy cuando me voy y comparto con estos niños, les llevo los materiales escolares, cuando le doy este cariño, cuando me enfoco en ellos, lo abrazo, lo beso, le doy una palabra, les llevo recursos, de verdad que mi corazón late de una manera increíble. Es como que Yajaira vivió ahí y yo sé lo que tú estás viviendo, yo sé de dónde tú vienes y eso es como algo que me sale automático, no sé ni cómo explicártelo porque es como una emoción el poder ayudar a otros con tantas necesidades y eso de verdad que mi corazón no soporta ver tantas necesidades con tantas familias que hoy están en los campos, en esos batalles, en esos lugares tan vulnerables que necesitan las personas hoy en día que los apoyen. Que tú te sientes tan gratificada cuando tú das, cuando sirves, cuando ayudas a esos niños
que te identificas con ellos, empatizas con ellos, al ver que ellos tienen necesidades como tú también un día la tuviste. Y mira quién es Yajaira hoy en día. Para muestra un botón. Yajaira, qué linda tu historia y qué maravilloso que nunca enteraste tus sueños, pese a ninguno de los conocimientos, tabúes que te inculcaron tus ancestros, tus personas amadas que lo hacían ignorantemente, pero que tú no te quedaste ahí, siendo la víctima. ¿Cómo te fortaleciste? Siempre aprendí que si tienes una mente clara, automáticamente cambia tu mente, cambia tu vida. Interesante. El cambiar mi mente o el tener mi mente siempre enfocada en lo que yo quería, en lo que yo iba a hacer, yo estaba segura que yo iba a lograr algo en la vida. Porque era lo que yo entendía, era lo que latía en mi corazón. Cuando emprendí al principio no fue nada fácil. Yo empecé a tocar puertas, pero no me cansé. Y no ha llegado. Ahora es que falta camino. Esto es comenzando. Por eso te decía tocaste muchas puertas. Sí, por eso te decía al principio que siempre he sido muy atrevida. He sido bien arriesgada también. No me conformo. Pese a que te criaron con miedo. De cierta manera me criaron con miedo, pero yo no permití que ese miedo llegara a donde mí. Porque yo siempre le puse límite. O sea, para mí la limitación, incluso de mi madre y de todo lo que estaba a mi alrededor, fue lo que me permitió darme cuenta a mí que yo sí era más que lo que yo estaba viviendo en ese momento y que yo podía lograrlo. Todo esto me dio la oportunidad de darme cuenta que la gente siempre tiene algo que decir. Las personas que están a tu alrededor siempre te van a poner las cosas difíciles por lo que ven a tu alrededor. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú estás manejando tu mente? ¿Cómo tú estás manejando tus sentimientos? Porque si nos vamos a la parte de los sentimientos, yo me hubiese podido quedar con mi mamá, simplemente obedeciendo lo que ella decía. Pero yo recuerdo ahora, incluso, que la palabra de Dios dice que Jesús, si hubiese sido por Jesús, Él hubiese tirado la toalla, porque Él se fue por sentimiento en un momento, cuando Él le dice a su papá, pero es posible que tú puedas quitar esta copa de mí, o sea, esto que va a pasar es tan grande, mírame, es tu hijo. Es tan doloroso. Exacto, entonces si nos damos cuenta, Dios no utilizó la manera del sentimiento, al contrario, y por eso lo pongo en la mesa, porque si yo hubiese venido o me hubiese quedado en el sentimiento, yo no hubiese llegado a ser la mujer que soy hoy, imposible, porque todo estaba destinado principalmente en el entorno donde yo estaba, que yo no iba a hacer nada ni nadie. Sin embargo, yo confié 100% en mí, en mi capacidad, en mis habilidades, y vuelvo y te repito, no tenía los conocimientos teóricos, ningunos. No tenía ningunos. Porque si tú me hice experta en los números, sí o sí. Trabajé literalmente para poder llegar a una meta principal y me enfoqué en eso. ¿A qué edad te enfocaste? ¿Cuándo tú inicias bien los estudios, que te sientes que estás aprendiendo, que estás avanzando en conocimiento? En conocimiento como tal, hace como 9 años. 9 años. ¿A qué edad te gradúas? Yo me gradué hace como 6, 7 años. Terminé mi bachillerato. ¿Tu bachillerato? Yo terminé mi bachillerato hace como 7 años. Y después del bachillerato es que he empezado a ir a hacer maestría de psicología, que ahora estoy estudiando psicología. Y he hecho... estás haciendo la licenciatura en psicología. La licenciatura, porque eso es lo que me motiva. Exacto. Ahora. En base a lo que estoy... Va con tu perfil. Va con mi perfil. Excelente, maravilloso. Mira qué admirable. Pero aparte el de emprendimiento, ¿cuándo comienzas con eso? Con tu emprendimiento personal. Cuando empecé la primera vez, yo tenía 15 años. ¿Qué hacías? Primero me enfoqué en hacer un kiosquito pequeño.
Yo recuerdo que había un centro comercial que lo acababan de abrir en el lugar y yo no tenía un peso. Y nadie confiaba en mí en que yo podía tener un kiosquito con una tienda, porque yo no tenía ni dónde sacar el dinero, me habían sacado del lugar donde trabajaba, que era un supermercado. Y en ese momento empecé a tocar puertas, toqué a mi mamá, toqué tía, toqué tío y todos me la cerraron. Pero yo di tantos tropezones y empujé tanto que habían tanto no. Pero un día alguien me dijo que sí. Y le dije, mira, ábreme, búscame un préstamo en el Banco Popular. Porque eso era lo que yo decía, que me buscaran préstamo. Y me decían que no, que si yo me estaba volviendo loca. Una niña con 15 años y pidiendo préstamo. ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? Vete a fregar y a limpiar. Que cómo tú vas a pagar. Y yo le decía, pero dame un poco de credibilidad, confía en mí. Pero yo tenía una habilidad para la gracia de Dios, el don de la palabra. Y un día alguien me dijo, está bien, te voy a firmar un préstamo de $25,000. Y me firmó un préstamo de $25,000. Pero de verdad, ¿y por qué tanto? ¿Y qué ibas a hacer con tanto? Porque yo con eso tenía que dar un pronto para el centro comercial, para entrar adentro del centro comercial, tenía que dar el depósito. El depósito nada más para operar ahí dentro. Tenía que armar el kiosquito, porque no podía meterme en un local, porque el local estaba muy costoso. Tenía que armar el kiosquito, se me iban como $7,000, más o menos, entre el kiosquito y pagar el pronto de allá. Pagarle a la persona que me construyó el kiosquito. Se me fueron como algunos $10,000, $12,000. ¿Eso fue aquí en el país? No, fuera del país. Y con lo que me sobró, agarré para Nueva York y compré ropa, compré zapatos, compré de todo y fui como con muchas maletas, llenas de maletas para el lugar donde estaba. Y empecé mi emprendimiento ahí para la gloria de Dios. ¿Tú sola? Yo sola. Con la ayuda de Dios. Con mi niña, yo tenía mi niña ya. Y déjame decirte que yo me levantaba a las 5 de la mañana y yo estaba de pie. Yo tenía 16 años más o menos. Ella te servía de motivación, tu niña. Mi niña fue la que me empujó el motor, que me llevó a trascender ese puente que veía el limitante en ese momento. Y después que yo empecé ese emprendimiento, que nadie confiaba en mí, yo me levantaba a las 5 de la mañana, cocinaba mi comidita, me iba, me sentaba el día entero. Había días que yo no vendía un peso. Pero ella era bien cercana a la gente y enamoraba a la gente. Y ahí Dios puso la gracia sí. Y comenzaste ahí. Qué lindo. Y ahí te aplicas también la cita bíblica donde dice, esfuérzate y sé valiente, sí, que yo voy delante de ti. Porque muchos esperan que Dios le baje del cielo, como digo yo, el saco del dinero, sí, y no van a romper brazos, no tocan puertas, no quieren recibir un no por vergüenza, porque se sienten mal si le dicen que no. Sin embargo, tú recibiste mucho no para llegar a un sí. Así es. Y ese sí cambió mi vida para siempre. ¿Cuántos tropezones después de tu primer emprendimiento? Porque me imagino que a los 15 años, sin apoyo, prácticamente apadrinada o algo así, porque si tienes a mamá, papá que te ayudan en tu emprendimiento y aún así te toca aprender y resalir, digamos, de lo más profundo cuando caes, tú sola con tu niña. Explícame bien la pregunta. La parte que te quiero puntualizar es que ¿cuáles fueron esos tropezones que tuviste estando tú en tu primer emprendimiento? Esas dificultades que afrontaste después que decidiste emprender, estando tú sola con tu niña. Enfrenté muchos tropezones. Yo me caí varias veces, pero nunca me rendí. O sea, yo me caí y no fue que me caí en el sentido de que me quité del emprendimiento en que estuve desde el inicio. Al contrario, ese emprendimiento lo saqué hacia adelante, pero cuando digo tropezones fue que muchas cosas sucedieron en el camino. O sea, hubo momentos que llegaba diciembre y yo no tenía ni uno, ni siquiera para poder llenar este kiosco de mercancía. Hubo momentos que no tenía el dinero para pagar los préstamos. Hubieron momentos difíciles de mi vida que yo me propuse no beberme una lata de Coca-Cola para no botar la lata. Porque, dime,
si el propósito era en realidad poder llegar a tener un local, que eso era mi propósito, y yo me propuse tener un local en tanto tiempo, yo tenía que hacer todo lo posible para que ese emprendimiento, llueve, trueno, avente, fuera sostenible. Pero en el camino fueron bastantes desafíos que enfrenté, en realidad, de ese primer emprendimiento al transcurso que hoy todavía están esas tiendas. O sea que actualmente tú eres empresaria en el área de ventas de ropas y ¿qué más? Desde 1996 están esas tiendas y hay más tiendas todavía. Pero fue ahí que emprendí y me hice con varias... Abriste varias sucursales. Varias sucursales. En el exterior y acá, en tu país. Sí, no, aquí no. Aquí que nunca traje la parte de lo que eran tiendas como tal. Ah, con razón tuviste tan lindo, porque sabes, ¿verdad? De Sí. todo lo que es buen vestir y Sí. qué linda. Yajaira, aparte de ser empresaria, ¿por qué decides ser mentora? Yo decido ser mentora por la necesidad que hay hoy en día en tú darle a conocer los secretos principalmente de un emprendimiento a alguien. ¿Y cómo tú te sientes capacitada en esa área del emprendimiento como tal? Porque aparte de que tú hayas ya vivido, tenido tu propia historia, ¿verdad? Compartirlo no es tan fácil. Hablábamos detrás de cámara que una cosa es yo emprender, yo hacer, yo tornar, seguirme enfocando en mi yoísmo. Pero ya a la hora de enseñar, es más cuesta arriba. Tú decías que te apasiona, pero no basta con la pasión. ¿Cuáles son tus estrategias para tú empoderar a otras mujeres? Mira, actualmente, número uno, siempre escuché alrededor mío el equipo que decían, doña, a usted tiene que ser maestra, tiene que enfocarse en ser mentora, speaker. Yo decía, no, yo no tengo tiempo para eso porque es mucho y tenía otra prioridad. Pero a raíz de los años y de todo lo que he aprendido, me daba cuenta que automáticamente yo le daba consejo a la gente. Si te das cuenta, naturalmente salían. Exactamente. Entonces, es todo esto, el darme cuenta de que tú estabas al lado mío, y yo venía y aprendía algo, sea estudiado, sea que me pasó, automáticamente yo te lo quería enseñar. Yo quería que tú supieras de una vez que esto que yo hice me funcionó, cómo yo lo hice, qué debe de hacer, cuáles son las acciones que debe de tomar para acercarte más a eso. Y ahí me di cuenta de que es verdad. ¿Por qué no implementar el ser mentora? ¿Por qué no apoyar a tantas personas con mi conocimiento? Porque una cosa es tú contar una historia y otra cosa es vivir la historia. Así es. Son dos cosas diferentes. Es muy fácil tú llenarte del conocimiento teórico, un libro, de lo que hoy en día hay. Ahora, no es lo mismo tú hablar en base a tus conocimientos, a las cosas que tú viviste, a lo que ya tú experimentaste, lo que te funcionó, lo que no te funcionó, los tropezones, como dijimos hace un momento, que yo hice. Cuando yo te explico algo, como mis hijas son emprendedoras también, y son negociantes, se fueron por una es abogada casi jueza. O sea, si te das cuenta, todo lo que yo entiendo que yo hice, yo no se lo quiero negar a nadie, porque yo entiendo que hay para todo. Y es de mi parte ser un egoísta, dejar con cadena y un candado, teniendo yo la llave, para poder hacer que esa persona también pueda ser gratificada con ese conocimiento que yo tengo. Entonces, si lo puedo hacer y puedo lograr que tú cambies tu vida, y no nada más tú, tu familia, tu casa, tus hijos, tu esposo, tú puedes cambiar tu vida a través de una información que yo te pueda dar puntual, decirte, mira, tú lo estás haciendo de esta manera. ¿Qué tal si tú lo manejas de esta manera? A ver cómo te va. Yo no te digo exactamente lo que tú tienes que hacer, 100%, porque tú tienes que crecer, pero te doy una idea.
porque como tú lo estás haciendo, a mí no me funcionó. Y si a mí me funcionó de otra manera, yo te inspiro a ti, a que tú tomes la iniciativa y lo puedas hacer de manera diferente para que también aprenda y te vaya bien. Porque si a mí me fue bien, si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. No podemos ser tan egoístas. Así es. Y eso es, conecto contigo en esa parte de que Dios siempre nos da a todos la capacidad de poder hacer las cosas y hacerla bien. Que no es que Dios a alguno le dio y al otro le quitó. ¿Y cuándo nace esta inspiración? Soy más que mi realidad, por Yajaira Liriano. Yo le invito a ustedes a que lean este libro. Hay mucho que conocer. ¿Cuándo nace? Esta inspiración, primero que todo, fue una promesa hecha realidad y nació en el 2000, creo que finalizando noviembre, en el 2023. Y de verdad que esta inspiración y esa promesa fue dada por Dios. Y aquí lo tenemos hecho realidad. Así es. ¿Qué nos cuentas tú aquí? De la adversidad al triunfo. Mira, mi libro destaca mucho mi historia en diferentes etapas de mi vida. Es como unas lecciones de vida en lo cual pueden encontrar cómo pasar de las mismas preguntas que tú me acabas de hacer, de cómo pasar de una situación difícil, concreta, a una situación diferente. Cómo vivir quizá en una vida de escasez y poder sobrepasar esa vida de escasez a una mentalidad fructífera. Tú cambias tu mente, porque yo pasé por muchas etapas de mi vida, pero no me rendí, no me detuve. Entonces en mi libro se encuentran las lecciones de vida que estoy segura que muchas mujeres o personas que lo lean van a encontrar, pero le va a servir de gran bendición, de mucha bendición, porque ahí está muchas lecciones, ahí hay mucho que aprender, ahí hay mucha forma de cómo, incluso en un momento de mi vida financieramente yo no estaba muy bien, y cuento cómo más o menos yo manejé la situación, pero el libro está desde una etapa de mi vida a una etapa, no está hasta la finalidad de hoy. O sea que, por eso comento de que mi vida tiene varias etapas. O sea que viene otro libro después de este. Podemos seguir leyendo sobre Yajaira. Sí. Yajaira, ¿cómo combinas el liderazgo, el ser madre, el ser una fiel creyente de Dios, activa en la iglesia, y aparte de eso, ser mentora? ¿Cómo combinas todo este engranaje en tu vida? Mira, yo utilizo un método que le llamo método MOVE. Es un método que se llama delegar. He aprendido al tiempo en mi formación, en lo que he venido desarrollando múltiples empresas exitosas y empresas quizás con desafíos fuertes, que el método MOVE, le digo método MOVE porque es el de moverse, de que delego a mi equipo, hago una agenda diaria con todas mis tareas específicas. Al otro día siguiente delego a todos los ejecutivos las tareas específicas que tengo que darle, les doy el seguimiento como tal, les pido las cuentas que tengo que pedirle. De igual manera a mi vida personal. Lo hago con prioridad. Por ejemplo, si tengo que hacer a las 7 de la mañana ejercicio, pues entonces gimnasio de 7 a 9. De tal hora a tal hora tengo que hacer tantas llamadas. Yo me he enfocado mucho en la disciplina y eso me ha dado unos resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque automáticamente yo quito todo de mi mente, desalojo con todo lo que tengo en mi mente y me siento al final de la tarde a hacer mis tareas que tengo que hacer mañana. Eso es vital. Eso me ha funcionado a mí algo extraordinario. ¿Por qué? Porque aquí yo lo manejo con prioridades exactas. De esa manera yo puedo ver que si se me quedaron 2 al final del día, ya mañana a primera hora tengo que realizar estas 2 que me quedaron. Y así manejo el equipo, lo direcciono, le doy las tareas claras, le pido las cuentas, le doy seguimiento y a mí me ha funcionado y de la misma manera manejo mi vida personal. En mi vida personal, de igual manera,
si tengo que ir al colegio, si tengo que pasear con mis niños, si tengo que ir al cine. Todo esto lo manejo como con una agenda, con tiempo. Por ejemplo, cuando venía de camino, le decía el domingo, vamos a hacer esto y esto con los niños, y fui puntual. Entonces, así que lo manejo y a mí me funciona, de verdad, aparte de que tengo un equipazo. Exacto, que tienes todo el apoyo ahí detrás, sí. Pero eso no se logra así por así. Para los emprendedores que no ven, te voy a comentar que pareciera que tienes el conocimiento de la administración de empresa. Yo soy licenciada en administración de empresa, es uno de mis expertise. Y te puedo comentar que dentro de la disciplina que uno debe tener, teórica y práctica, es la planificación. Y tú acabas de mencionar de que aparte de que te mueve la pasión, que es algo con lo que se debe nacer, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que uno debe cultivar, uno debe de adquirir lo que es la disciplina. Así es. La planificación, mencionaste una parte importante que es saber delegar. No todo el emprendedor sabe delegar. De hecho, no sabe soltar, quiere acapararlo todo o cree que el otro lo va a hacer mal. Uh-huh. No quiere ni siquiera transmitirle el conocimiento a otros creyendo que ellos son lo que pueden. No, yo sé lo mío lo hago yo, no, mejor lo hago yo. Ah, no, que me queda mal. No. El que manda nunca va. Eso es una de las frases que dicen los emprendedores. Tienen ese limitante, ese tabú, y eso lo mantiene pequeño, ¿verdad? Uh-huh. Lo mantiene estancado. Limitado. Exacto, en el mismo lugar, sin hacer crecer a los demás que están a su alrededor por miedo, por no saber delegar. Así es. Te felicito de verdad porque pareciera que tienes toda una maestría en lo que es el liderazgo y la dirección de personal. Toda mi vida. Es que si tu equipo llega a su tope, si tu equipo llega aquí, prepárate porque tú no estás mucho más arriba. Tú tienes que hacer que tu equipo siempre siga creciendo. O sea, en las empresas que actualmente tengo, todo mi equipo es formado. Todo es mentorado, todo es coaching, todo es formación, talleres, sí o sí. Tenemos que hacer que crezcan, tenemos que hacer que se desarrollen, tenemos que hacer que emprendan también, tienen proyectos también con nosotros mismos, lo hacemos que hagan un proyecto dentro de nosotros mismos. O sea, esa es la motivación, el motor, el yo levantarme todos los días en la mañana, el qué y el para qué, eso me vuelve loca. Porque, o sea, mucha gente va a querer ir a buscar trabajo allá a tu empresa, van a querer trabajar contigo. Porque que yo, o sea, te vuelvo y te repito, me encanta que las otras personas sepan, que conozcan. El tú mantenerlo limitado, te limitas tú mismo. Porque si tú no le das la oportunidad a ellos de que crezcan, tampoco vas a crecer tú. Mientras más ellos crecen, cuando tú vas aquí, ellos están ahí, porque ellos van debajo de ti. Ahora, si tú lo quieres limitar, porque no, que mira, que me van a hacer esto, porque si yo le doy los trucos, me van a quitar el negocio y lo van a hacer ellos. No digo que no haya ocasiones que pasen, porque yo también lo viví. Yo viví traiciones de todas las maneras. A mí me traicionaron de todo tipo. Créeme que yo vengo con situaciones serias también. Y hay de todo tipo de personas que va pasando por tu vida. Ahora, ¿qué me gusta de todo esto? Que a mí me gusta la gente. Me gusta darle la oportunidad a la gente. Yo confío en la gente. Yo creo en que la gente tiene derecho a ser agentes de cambio. Literal. Amo la gente. Yo la amo. Y lo digo desde mi corazón, porque para mí todos son iguales y vuelvo y te repito, el yo entender que necesitan, que tienen una familia, que tienen una limitación, y el yo darme cuenta que también yo vengo de ahí, me inspira más a que ellos crezcan, porque cuando ellos crecen, cuando yo estaba aquí, no pasaba de aquí, pero mi vida me ha demostrado que no. Nosotros estamos casi ya por terminar, pero te voy a hacer esta pregunta antes de pasar a la parte de tus proyectos, que no hables de eso y de lo que ha de venir en tu agenda como empresaria y como mentora y los planes que tiene a futuro. Cuando una persona de las que tú estás empoderando, a la que estás ayudando, tú la orientas, la aconsejas y cree que esa persona va a dar un paso hacia adelante
y no, da un paso hacia atrás o se mantiene en el mismo lugar porque simplemente no avanzó o no creyó lo que tú le recomendaste. ¿Qué tú haces en ese tenor? ¿Qué tú haces? Me imagino que te ha pasado, porque no todo el mundo va al mismo ritmo, no todas las personas acatan de la misma manera. Claro, todos los colaboradores son diferentes. Ahora bien, cuando un colaborador no te está dando lo que tú necesitas, los resultados que tú quieres, mira el líder, mira la cabeza. Si hay alguien que tú les das las tareas concretas, específicas, que tú le das el apoyo que necesita, le estás dando tú como líder todas las herramientas necesarias para que ese líder realmente saque de abajo. Para que ese colaborador Exacto, para que ese colaborador saque de abajo. Le estás poniendo la facilidad a ese colaborador o estás siendo cercana para que ese colaborador sepas que cuenta contigo cuando tenga una situación X. O sea, que tu principal herramienta o técnica vendría siendo la empatía para con tus colaboradores. Totalmente, esa es la herramienta número 1. Y si ya tú lo has dado todo y la persona se mantiene en el mismo punto, ¿cómo lo mueves? Si la persona se mantiene en el mismo punto, porque recuerda que no siempre es motivador. Exacto. Hay personas que tú tienes que trabajarle el salario emocional. Háblame de eso. Ay. Porque muchas personas se mueven en teoría porque tú le pagas un salario mayor o no. Entonces no hay salario emocional que pueda competir con la emoción que tú tienes dentro, tanto de fracaso o de motivación. El líder principal es que hace que un colaborador se sienta fracasado o no. Dependiendo de cómo tú manejas la situación puntual, es que ese colaborador va a salir desde ese lugar o se va a quedar permanente ahí donde está. Porque si hay alguien que esté estancado en el mismo lugar y no quiere salir, tú tienes que tener una conversación importante con ese líder. Y si tienes que terminar definitivamente con esa persona porque no se mueve y tú has hecho todos los recursos, tú tienes que tener un término para hacerlo lo más pronto posible. ¿Tienes un ejemplo? ¿Tienes un caso que te haya pasado o un ejemplo en específico que podamos aprender de ese tema en sí, de una persona que por más que tú lo has querido empoderar, no se ha dejado empoderar? Y tú sabes que le ha dado todas las herramientas de una forma u otra. Pero ¿a qué te voy con esta pregunta? Porque muchas veces dentro de las personas que nos codeamos, hay personas que están listas para recibir, están prestas para aprender, están prestas para seguir por más y se dejan guiar y ayudar. Pero podemos encontrar otras que quieren de la boca para afuera, pero su corazón no se mueve, no se muta y no se deja guiar. Y me imagino que en esta trayectoria que tú tienes, te has encontrado ya sea con colaborador de esa índole o con algunas personas que tú has tenido que tener como coach, como coaching. En realidad se ha vivido de todo. Yo he vivido en mi trayectoria de vida como empresaria, yo he venido enfrentando situaciones de toda clase, tanto de motivación. Hay personas que llegan a su límite y cuando tú los enfrentas y lo enfrentas para que tengan unos resultados diferentes, no son capaces de darte los resultados. Entonces hay un tema y es que cuando tú tienes un colaborador y el colaborador definitivamente no da para más, tú no puedes forzarlo porque llegó a su límite. Es como que tu 100 sea mi 25. Entonces tu 100 puede ser full para ti. Y yo me pregunto, o tú te preguntas, ¿y por qué si ella nada más hace 3 tareas y yo hago 20? ¿Por qué razón yo hago más que ella y ella no puede darme lo que yo necesito? Es que todo el mundo tenemos cantidades diferentes para poder llegar a nuestra proyección. Entonces tu 100 no es el mío. Y si el 100 tuyo no es el mío y tú estás entendiendo, asumiendo que ese colaborador tiene que ser como tú, hay un problema. Okay. O tiene que ser como otro.
Y si el colaborador al final no rinde, tú tienes que poner el límite. O sea, si el colaborador definitivamente no rinde, ya tú has hecho todo lo posible, tú le has dado y te has asegurado 100% de que ese colaborador tenga todo, tú tienes que dar un término rápido, de manera efectiva, tanto para que el colaborador no salga afectado de manera emocional. excelente. ¿Por qué? Porque un colaborador, por mal que se haya portado, por lo que sea, siempre es importante que salga bien de tu empresa. Wow. Todo el tiempo. Quédense con esa frase, importantísima. Bueno, entre tantas frases que ya he dicho, esa es una que podemos aplicar en el pan diario de cada día cuando estamos emprendiendo. Nosotros aquí en Punto de Encuentro, Yajaira, te comento, también está auspiciado por la firma Paulino Sosa Asesores y Consultores, que somos mi esposo y yo. Quienes nos siguen conocen. Y nosotros aquí llevamos Iguala Contable de alrededor de casi 100 clientes. Y escuchamos diariamente personas que se están quejando de los empleados, cancelaciones, personas también que se van porque están descontentos. Y esto que tú acabas de decir creo que cae muy bien para esclarecer y empoderar y llevar a cabo cuando primero tú has querido lograr todo con el empleado, pero ya si no funciona, saber hacer que ambos corten de la manera adecuada, sin que no haya afectados, ni de una parte ni de la otra, porque hay que pensar en un mañana. Eso es así. Sí, no solo en el hoy. Yajaira, vamos a cortar. ¿Nos quedan cuántos minutitos? Yajaira, tus proyectos futuros. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te vemos? ¿Cómo te seguimos? Me puedes encontrar en mis redes. Soy Yajaira Liriano. Tal cual. Tal cual. Todas mis redes tienen el mismo nombre. Soy Yajaira Liriano. Y mis proyectos, en realidad, a futuro, no sé si sabes que estamos creando una cooperativa o ya está creada. Sí. Sí. Tiene 3 palabras puntuales. Ayúdenme. Copcresco. Sí, pero ¿cuáles son las tres palabras que la identifican? Cresco. Crecer, crecer, aprender y aprender, crecer y aprender para crecer. Aprender para crecer. Excelente. Aprender para crecer. Uh-huh. Así es. Aprender para crecer. Creo que es esa porque tenemos varias frases. Sí. Muy, muy interesante, muy interesante. ¿Y de tus proyectos de empoderamiento? Los proyectos de empoderamiento vienen a través también de la cooperativa. Esta es una de las formas de cómo vamos a empoderar a mujeres para que aprendan a manejar sus recursos, a poder emprender. ¿Y los hombres no caben ahí? Claro, claro que sí, también los hombres. Está de manera, o sea, no tenemos simplemente... No feminismo, no feminismo. No, para nada. Pero sí, este es uno de los proyectos que estamos a borde, ya estamos emprendiendo, tenemos bastantes personas ya dentro de este proyecto. Y adicional a eso también mis proyectos de cursos, la intención o el futuro que Yajaira Liriano tiene es emprender y hacer una universidad virtual de manera online, con mis cursos de mentoría, de coaching, empresarial, múltiples. Hay mucho que viene por ahí. Sí, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Yajaira, que el Eterno te siga bendiciendo. Gracias a nuestra comunidad y nos vemos en una próxima entrega. Por favor, comenten, compartan y no olviden suscribirse. Mirita Sosa, su servidora, estuvo con ustedes junto a esta gran mujer. Dios te bendiga. Amén, amén.